Bien, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a la tercera y última sesión de la múltiple oferta del área de mercadeo. Bueno, el día de hoy, y como lo han venido haciendo las últimas semanas, nos acompaña el grupo Mentor, ¿vale? Entonces, el día de hoy se encuentran los integrantes Brian Lugo y Laura Prieto con nosotros. Entonces, bienvenidos. Muchas gracias por estar acá con nosotros el día de hoy. Antes de empezar la charla como tal, les voy a dar lo que son las píldoras del día. Entonces voy a compartir acá en pantalla las píldoras. Bueno, lo más importante del día es que tengan en cuenta la entrega de la infografía. Esta ya está pronto, ya es el 30 de septiembre, este miércoles, máximo hasta las 11:59 de la noche. ¿Vale? Entonces, para que todos ustedes tengan presente esto, ustedes pueden subir su infografía en el Moodle, la fase de inspiración. Entonces, allí encuentran donde realizar su entrega. Es importante que tengan en cuenta que si ustedes realizaron la infografía interactiva por medio de alguna aplicación web o algo similar y tienen un link que nos redirija a esta infografía, ustedes lo que deben realizar es en un Word dejar este link de la infografía, dejar quiénes son los integrantes del grupo, al igual que el número del grupo que los representa. En caso de que ustedes hayan hecho una infografía estática, pues podrán subir solamente el PDF sin ninguna dificultad. ¿Vale? Entonces, para que tengan esto presente. Y por último, tenemos que la presentación se realiza de hoy en 8 días. Esto va a ser en el horario de clases y ya esta semana les estaremos compartiendo un poco acerca de cómo va a ser la organización y cómo se va a desarrollar. Entonces, es importante que tengan presente estas fechas, el 30 de septiembre la entrega y la presentación la siguiente semana en el horario de clases. Por otro lado, tenemos, como es costumbre, también la encuesta de percepción de la múltiple oferta de esta última sesión de mercadeo. Entonces, los invito y espero todos ustedes participen en lo que es esta encuesta que se encontrará disponible desde hoy a las 8 p.m. y hasta el día de mañana, martes 29 a las 8 de la noche también. ¿Vale? Entonces, para que ustedes ingresen, tienen estas 24 horas para ingresar y pues contarnos un poco acerca de cuál fue su percepción, qué les ha gustado, qué quizá no mucho. Entonces, es importante que nos cuenten para pues bueno, cada vez poder mejorar un poco en cuanto a las charlas que se brindan en el curso. Finalmente, les quiero comentar que como segunda entrega importante, pues luego de la infografía, se tiene lo que es el avance del informe escrito. Entonces, este avance del informe escrito se encuentra programado para el 14 de octubre. Sin embargo, es importante que ustedes vayan conociendo qué debe contener este informe escrito. Para esto, nosotros en el Moodle ya les hemos habilitado una guía de este informe escrito que ustedes pueden encontrar en la fase de inspiración en la semana 7. ¿Listo? Entonces, para que ingresen y pues vayan consultando un poco cuál es el contenido y pues lo vayan realizando. Con eso pues quizá no les coja la tarde luego. Eh, entonces esas son como las píldoras que les tengo el día de hoy. No sé si ustedes tienen alguna pregunta al respecto. Listo, tal parece que no hay preguntas. Entonces, antes de dar inicio a la charla, el día de hoy nos acompaña también Marjorie Liscano, quien nos acompañó la semana pasada y fue quien dirigió la charla de la segunda sesión de la múltiple oferta, para comentarnos un poco acerca de los resultados que obtuvimos en la encuesta de percepción de la semana pasada. Entonces, Marjorie, bienvenida. Muy buenas tardes para todos. Denme un segundo, les voy a compartir pantalla. Listo. Bueno, muy buenas tardes. Mm, Listo, entonces en el resumen de la encuesta de la presentación de la semana pasada, tuvimos un total de aproximadamente, aquí no dice cuántas personas, pero el 72.6% estuvo totalmente de acuerdo con lo que conversamos, con las actividades que se hicieron. Parcialmente de acuerdo tenemos una evaluación del 27.4% para un total del 100%.
Esto significa que el total de aceptación sobre el 100% fue el 93.15. Entonces yo tengo el feedback que ustedes me dieron. De antemano, muchísimas gracias por esa retroalimentación. Es bastante valioso para nosotros como mentor y para mí desde mentor, digamos que buscar ese tipo de actividades que nos dejen eh, pues compartirle nuestro conocimiento y por otro lado también crecer nosotros desde la parte de explicarles procesos, metodologías, buscar herramientas que sean de bastante utilidad. Por otro lado, también los invito, como nuevamente Camilo les comentaba, a que por favor nos den la encuesta de esta sesión que la va a compartir mi compañero Brian y mi compañera Laura. Ya les acabo de pasar el link. Entonces, chicos, muchísimas gracias. Tendremos en cuenta todas esas apreciaciones que ustedes hicieron para tenerlas en cuenta para una próxima sesión. Digamos que realmente les deseo que apliquen todo ese conocimiento que tanto mi compañero Ronald, que yo les he explicado y que mis compañeros les van a explicar en sus proyectos. Todo lo que nosotros hacemos es basado como en darles como herramientas para que sea más de utilidad para ustedes y que realmente agreguen valor a lo que ustedes están haciendo. Entonces, una vez más les reitero, yo les compartí mi correo electrónico, cualquier duda, cualquier cosa que necesiten, con mucho gusto me escriben y les deseo muchos éxitos con sus proyectos. Les acabo de compartir el link también, entonces, listo. Paso a darle la palabra a mi compañero Brian y mi compañera Laura para que comencemos la sesión. ¿Listo? Feliz tarde. Chao. Chao Marjorie, muchísimas gracias. Eh, bueno muchachos, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias a Camilo por la intervención. Mi nombre es Brian Lugo, soy gerente de proyectos en Mentor, economista y administrador de empresas de la Universidad Nacional. Y hoy me acompaña Laura Constanza. Por favor, Laura, entonces si quieres, preséntate. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura Prieto, yo soy antropóloga y economista de la Universidad Nacional y al igual que Brian, soy gerente de proyectos en Mentor. Mucho gusto y cualquier pregunta, cualquier cosa para lo que necesiten. Bueno, muchachos, entonces la idea de hoy es hablar de investigación de mercados, pues ese es el tópico central y hoy vamos a hablar de métodos y herramientas un poquito más aterrizadas con algunos ejemplos. Marjorie ya les habló de varias cosas de las que hoy vamos a presentar, entonces vamos a usar esos términos y vamos a ir avanzando en la presentación. Para este fin tenemos una agenda de 5 puntos, la recapitulación y alguna reflexión sobre el mercadeo y sus alcances, como la perspectiva, como nos gustaría que ustedes vieran esta herramienta, la investigación de mercados en sí, herramientas para producir y obtener información, fuentes primarias de observación, como lo son la entrevista del grupo focal, y fuentes secundarias, aquí una visión general, pues a través de unas plataformas que allí les vamos a enseñar a manejar. A la mitad vamos a hacer una sesión de preguntas de 5 minutos. En el caso de que no hayan preguntas, vamos a dar un espacio de break para que se paren, estiren las piernas y retomemos la concentración con mucho más fuerza en la segunda sesión, que digamos ya es de más ejemplos, pero entonces la idea no es que se vuelva tediosa esta charla. Si quieren abrir sus micrófonos y preguntar, bienvenidos. Y pues esperamos pues esta charla de 2 horitas pues les sea útil. Entonces, para iniciar el día de hoy, que nos pareció pertinente finalizar, pues, por lo que nos tiene reunidos y es el TPI, digamos, la materia que ustedes están cursando. Yo creo que ninguno de ustedes lo ha visto, quizás se los pasaron en el correo, en la primera sesión, pero pues el TPI lo que pretende es desarrollar habilidades comunicativas, según el CIA, desarrollar procesos de innovación, generar una práctica de diseño que trabaja en línea con un trabajo interdisciplinario. De aquí hay estudiantes de muchas disciplinas y se buscan que la práctica de diseño esté desarrollado con personas de diferentes, que esta práctica de diseño se traduce en un emprendimiento y pues que todo esto es transversal pues a la gestión de proyectos. Cuando se busca un objetivo focalizado, digamos, lo que acá se pretende es concebir, diseñar e implementar una solución a un problema de ingeniería. Un problema que puede ser resolvido desde la ingeniería, que puede ser para el sector empresarial o social y pues allí, digamos, se abarca toda la gama de productos que ustedes tienen. Entonces, lo que aquí queremos resaltar
conectar, digamos, en relación con el TPI es que ustedes esperan que conciban, que diseñen y que implementen. En palabras simples, pues tendríamos un problema, una concepción del mismo, un diseño de una solución y una implementación que debe llegar a un usuario. Y eso es un proceso de innovación, o sea, incluso aquí uno podría identificar un medio método empírico en el que uno tiene una hipótesis, la valida y pues después la concluye. En esa línea y teniendo presente ese proceso de innovación y ese proceso de concepción, les vamos a hacer una pregunta que esperamos todos nos respondan, sea con micrófono o a través del chat, y es la siguiente. ¿Cuál de los siguientes productos no fue pensado para emplearse tal y como se usa hoy? Entonces tenemos a la Coca-Cola, a los POSIT, el Viagra y el LSD. Entonces los invitamos a que llenen ese chat de respuestas o a que abran sus micrófonos y nos digan esa impresión que tienen. Camilo responde con toda seguridad, ninguno de ellos. Coca-Cola, Coca-Cola, ¿quién da más? Hay combinaciones de ellos, Camilo dijo ninguno de ellos, podría ser, no sé, el Viagra y el LSD o los Posit y el Viagra, la Coca-Cola. Todos, Nicolás con la misma idea, Jason dice LSD. ¿Alguien más? ¿Alguna mujer en el grupo que quiera participar? Viagra y la Coca-Cola, Jessica dice todos. Sergio dice Coca-Cola y Posit. Y la verdad es que son bastante perspicaces porque en efecto ninguno de estos productos pues fue concebido para la aplicación final que hoy tenemos. Mientras la Coca-Cola fue desarrollado por un farmacéutico que se apellida Perventon, pues el hecho es que eso fue un jarabe de vino a base de extracto de coca, de vino y extracto de coca que se usaba para curar dolores de cabeza y pues hoy es una bebida, digamos, de consumo masivo que se da en McDonald's a los niños. Los POSIT se desarrolló en 3M. 3M tiene muchas líneas de negocio, una de ellas es la aviación, y surgió porque tenían un problema de que necesitaban un pegante que se pudiera pegar y despegar fácilmente para los dispositivos de la industria aeronáutica. Sin embargo, el pegante, digamos, no resultó efectivo y fue sino como hasta 20 o 30 años después que eso engavetado entre el sistema de información, alguien dijo, hey, y como nosotros necesitamos tantas ideas, ¿por qué no pues crear un papel que podamos pegar y despegar y que nos sirva de separador incluso? Y POSIT ahora tiene toda una línea de útiles donde pues están los POSIT. Eh, el Viagra tiene incluso película porque pues desarrollaron un medicamento que estaba pensado para la hipertensión arterial y la angina de pecho y lo que hacía este fármaco era como volver más liviana la sangre. Dentro de los efectos adversos digamos, se encontró cuando se estaba desarrollando los ensayos clínicos, pues se encontró pues, que producía erecciones y eso quedó así registrado. Solo es hasta su venta y su lanzamiento, pues que empiezan a ver que las ventas están por encima de lo esperado y que muchos adultos muchos adultos hombres están comprando el Viagra y es por su efecto adverso. De hecho, detrás del Viagra, pues hay una doble patente de doble uso. Una es como para el manejo de la hipertensión y la otra es como un potenciador sexual. Y por último, y menos legal, el LSD, que fue pensado como una sustancia con propiedades curativas, se buscaba desarrollar medicamentos. Sin embargo, Hoffman, pues fue una de las primeras personas que probó el LSD y pues se vio que esto tenía propiedades psicotrópicas. Y pues hoy en día es usada como una sustancia alucinógena, pues que no es legal y no está reglamentada. Sin embargo, el punto de todo esto es que ninguno de estos productos, como lo resaltaba Nicolás, pues fue pensado para eso. Y entonces ese proceso de concepción, diseño e implementación, pues inicialmente a Hoffman o a Pemberton o a Spencer Silver que desarrolló, pues hubieran dicho que ese proceso estuvo errado y en cierta manera fue así porque se partió de una concepción que fue equivocada. Sin embargo, si se hubieran usado técnicas de mercadeo y no es, digamos, ninguno de sus productos pues ha fracasado, todos se venden, se hubiera en su momento de implementación pues tenido una concepción mucho más amplia. Mientras en el gráfico anterior teníamos líneas que iban del problema a la solución y del solución al usuario, con el mercadeo tenemos líneas bidireccionales donde lo que nosotros queremos que ustedes entiendan de estas 6 horitas es que el mercadeo permite generar estos flujos bidireccionales, o sea, el mercadeo no es más que otra herramienta que me permite ponerme en contacto con el usuario, con una solución y con un problema
y que entre esos elementos se hablen para que estas soluciones o productos pues finalmente lleguen al mercado, que el proceso de concepción, diseño e implementación pues sea un proceso más nutrido. Eso permite el mercado. Entonces, Lau, porfa, amplíanos un poco más de estas definición o hipótesis que tenemos del mercadeo y el contexto actual del que se habla del mismo. Listo. Entonces, el mercadeo, como lo dice Brian, pues es una disciplina que permite visibilizar todas esas relaciones que pueden existir en torno a un producto, a una empresa. Como todas las disciplinas, tiene todo un desarrollo histórico y ha cambiado en las últimas décadas, se ha orientado de un lugar a otro. En este caso, pues en las 3 sesiones hemos visto varias definiciones de marketing o de mercadeo. Acá tenemos una más y esta va a ser muy útil porque va a orientar todo el resto de nuestra exposición el día de hoy. Entonces, me va a permitir leerla. Es el marketing, mercadeo o mercadotecnia. Es un área encargada de la elaboración de estrategias que confieren valor adicional a un producto o servicio. Se encarga además de la construcción de canales que conectan a los consumidores con una marca específica. Entonces, acá en negrilla vemos señalada la palabra valor adicional. ¿Por qué es tan importante? Y desde esta perspectiva, el valor adicional no solo está en las características físicas de un producto, si es de buena calidad, si está elaborado con uno u otros materiales, sino que ese valor adicional es conferido de diversas maneras. Una de esas maneras es a través de lo simbólico, es a través de agregarle un significado al producto en donde para las personas no solo va a representar un objeto físico, sino va a representar una serie de valores. Todo eso se hace a través del mercado. Acá tenemos una visión del mercado que se llama la visión insight. Es una tendencia en el mercadeo que busca encontrar como unos elementos muy profundos en la cultura, muy profundos en la sociedad, en la familia, de carácter sociológico, de carácter antropológico, que va a permitir guiar al marketing a que los consumidores y las marcas tengan una conexión muy particular, una conexión de fidelización, una conexión emocional. Entonces ya los productos no representan solo el producto físico, sino representan estatus, representan seguridad, representan empoderamiento. Y eso se realiza a través de esta visión del marketing, que tiene unas técnicas específicas de colección de información para poder acceder al mundo simbólico, para acceder a toda esa información que vamos a ver adelante. Podemos seguir, Brian. Entonces, bueno, como les comentaba, esta evolución del marketing a lo largo de la historia está basada en el cambio en dos concepciones. Entonces, inicialmente se consideraba a los seres humanos como homo económicos, es decir, personas tomadoras de decisiones de forma racional. Entonces, como eran seres extremadamente racionales, esta es una concepción que migra de la economía hacia otras disciplinas y hacia el marketing. Los seres humanos son tomadores de decisiones basadas en cálculos costo-beneficio y la decisión que tomar es la que les representa mayores beneficios. Inicialmente esta concepción tenía la idea de que más es mejor. Entonces, consumir más para una persona va a ser lo mejor y ese es el objetivo, lograr que una persona consuma más, pero no necesariamente. Precisamente por eso se migra a una nueva concepción del homo emocionalis, es decir, un ser humano que no toma decisiones absolutamente racionales, sino que muchas veces esas decisiones están basadas en sus emociones, en sus creencias, en su cosmovisión, y por eso es necesario tener unas técnicas distintas para estudiar a este tipo de ser humano, este tipo de ser humano que es emocional, que se guía por los símbolos, que concibe el mundo de una manera específica y se lo representa en su mente de otra, y hay que tratar de acceder a eso para que justamente el marketing nos ayude a tomar mejores decisiones. ¿Podemos seguir? Aquí hay un ejemplo justamente de por qué es importante acceder a ese mundo del símbolo y del valor agregado. No sé si alguien conoce este ejemplo de la New Coke. Si lo conocen, por favor, háganmelo saber por el chat. Sería bonito saber si lo conocen. Igual yo se los voy a contar. Entonces es una historia que tiene lugar en 1985 y resulta que en esa época Coca-Cola y Pepsi tenían una competencia bastante álgida, bastante cercana. Pepsi había estado ganando
ganando mucha popularidad, había estado posicionándose en el mercado, ganando participación, y Coca-Cola, como un acto competitivo, decide cambiar la fórmula de la Coca-Cola. Entonces, cuando cambian esta fórmula, lo que hace es cambiar el sabor de la Coca-Cola. La lanzaron, le hicieron un despliegue publicitario impresionante y resulta que este hecho, esta decisión generó una oleada de protestas en Estados Unidos, una oleada de protestas por el cambio a la fórmula de la Coca-Cola que había tenido más o menos unos 90 y pico de años de tradición. Las protestas fueron de tal magnitud y fueron tan fuertes que Coca-Cola tuvo que regresar a su fórmula tradicional y pues obviamente tuvo grandes pérdidas de lo que implicó el despliegue publicitario de la New Coke, el estudio para el cambio de sabor y las pérdidas de mercado porque pues la gente dejó de comprar esta nueva Coca-Cola. Entonces, precisamente es un gran ejemplo y es un ejemplo emblemático en los cursos de marketing para señalar por qué es importante saber sobre lo que simbolizan las cosas para las personas, sobre lo que representan. ¿Qué sucedió en este caso? Que las personas consideraban que la Coca-Cola representaba las tradiciones norteamericanas, representaba el ser norteamericano, tenía en sí, representaba unos valores de patriotismo, de bandera, de país, y en ese sentido, pues que cambiara la fórmula, que cambiara el sabor, por más de que fuese rico, pues no fue funcional y tuvo grandes pérdidas económicas para la empresa. ¿Podemos seguir, Brian? Bueno, entonces este primer proceso de reflexión nos hace cumplir con el primer punto de la agenda. Vamos para el segundo y vamos como ya a aterrizar un poquito más sobre la investigación de mercados y los pasos para llevarla a cabo. Entonces tenemos dos grandes pasos. El primero es la definición del problema y los objetivos de la investigación. Digamos que cuando uno va a lanzar un producto, en general cuando se encuentra un problema de investigación de mercados, pues a veces lo evidente no resulta tan evidente y uno se deja guiar por la intuición. Si uno va a desarrollar una investigación de mercados, pues lo primero que debe establecer es cuál es el objetivo de la misma y por qué la quiero llevar a cabo. O sea, están muy relacionadas esas dos preguntas. El objetivo responde a un por qué. Y en ese sentido, el por qué es quien me delimita el método bajo el cual yo voy a llevar a cabo pues la investigación. Por un lado, pues cuando tengo claro el objetivo, tengo que buscar cuál es el método que me va a permitir alcanzar ese objetivo. Entonces allí tenemos planteadas tres métodos investigativos: los exploratorios, los descriptivos y los causales. Los métodos exploratorios se usan fundamentalmente para reunir información preliminar que me ayude a esclarecer esa hipótesis que ya tengo. O sea, mi objetivo es esclarecer una hipótesis, un porqué. Entonces, preguntas que allí pueden surgir en un método exploratorio. Por ejemplo, ¿cómo las personas que tienen sed, qué tipo de bebidas consumen? Otro tipo de pregunta exploratoria: ¿por qué se está dejando de consumir la New Coke? Ese tipo de inquietudes o subsanaciones pues me llevan a definir todo un método y que ese método, cada pregunta que yo esté enfocando en esa investigación de mercados, pues esté apuntada a responder ese planteamiento inicial. Si la exploratoria buscaba, por un lado, validar ese método y ese interrogante que yo tenía, pues la investigación descriptiva ya no se preocupa o indaga por las causas de un problema, sino ya si nos está preguntando qué es lo que lleva o qué es lo que está detrás de eso. O sea, yo ya sé que la gente no quiere, por ejemplo, consumir la New Coke. No me interesa por qué no la quiere consumir. No está indagando las causas, pero sí quiere indagar por qué está sustituyendo la New Coke. Entonces, ¿qué productos sustitutos activaron? No sé, el agua, la Pepsi, etcétera, etcétera. O dónde las está comprando, o la recurrencia. Entonces, esta exploración, pues como su nombre lo indica, es netamente descriptiva y sirve para analizar y explorar digamos, ese paso posterior a cuando ya he identificado el problema. La investigación causal es un poco como el mix de la exploratoria y la investigación descriptiva. Es decir, yo tengo una hipótesis, pero quiero también averiguar la relación causa-efecto. Entonces,
Por ejemplo, dónde posicionar un producto al interior de un supermercado, en la parte de arriba, en la parte central, en la parte baja, y por qué cuando está en cada una de esas posiciones varía su consumo. Entonces, si lo pongo en la parte central, los ojos de las personas tienden a irse hacia la parte central, pero si es un producto con golosinas, pueden ir en la parte de abajo porque la decisión de compra, como la explicaba Marjorie en sesiones pasadas, está más centrada hacia que la decisión de compra la tomen niños y los niños son más bajitos, entonces la pongo en la parte de abajo. Eso, por ejemplo, es una investigación de tipo causal en la que tengo una hipótesis, pero también evalúo una causa-efecto. Por ejemplo, las elasticidades, que es variaciones del precio o variaciones de las cantidades cuando muevo, ¿qué pasa con mi producto? Entonces, la elasticidad del precio, si muevo el precio, ¿cómo se afecta el consumo? Si pongo una promoción del 50% o si doy 2 por 1, ¿cómo eso varía? Causa-efecto. Todo esto pues se traduce en un análisis del entorno donde para analizar estos métodos, o sea exploratorio, descriptivo, causal, pues necesito información, necesito recabar información. Entonces, ¿pero qué tipo de información necesito? Pues es el paso que allí aparece como 2.1, que es desarrollar la información exacta y un plan de trabajo para recabar la misma. Pero para recabar esa información, pues puedo tener como dos fuentes de aproximación al problema, las cuales vamos a llamar, para efectos de esa presentación, enfoques generales y enfoques particulares. Y iniciemos pues por el enfoque general. Entonces, cuando estamos hablando de enfoques generales, estamos hablando de fuentes de información de las que Marjorie nos presentaba en la sesión anterior, principalmente secundarias, digamos, es información que alguien ya se toma la tarea de centrarse, analizarla y centralizarla, donde hay dos principales sectores de análisis. Entonces tenemos por un lado el mercado y por otro lado tenemos la competencia. Principalmente podrían ser dos aspectos a relacionar. Cada uno podría tener preguntas de aproximación diferentes. Mientras en las preguntas del mercado me podría preguntar cuál es su estructura, cuál es el tamaño, los actores que las componen, cuál es la dinámica de crecimiento del mismo, la evolución y tendencia, el número de actores que las componen. Todo ese tipo de preguntas me las puedo hacer en esta dimensión y tienen un contexto global y regional, o sea, todas estas preguntas yo las puedo hacer a nivel mundial o las puedo hacer para Cundinamarca o las puedo hacer para un país. Pues digamos, es toda una dimensión de análisis que parten de lo general. También, por otro lado, tenemos el análisis de la competencia, que si bien lo podría hacer global, tiene unos fines mucho más prácticos si lo hago regional, regional particular, es decir, por ejemplo, Bogotá, pero Bogotá en un barrio específico, o regional Cundinamarca versus Medellín, o también lo puedo hacer global, pero como ya lo especificaba, es un enfoque menos usado. En este caso, las preguntas que son a lugares, por ejemplo, quiénes son mis competidores, cuál es su participación en el mercado, es decir, cuánto de esa torta se están llevando, cuáles son la estrategia de las cuales ellos están vendiendo su producto, que es un producto similar al mío, etcétera. Cada una de estas herramientas, pues cada uno de esos contextos trae consigo pues unas herramientas que son ideales. Digamos, en el proceso de análisis de información y preparando esta presentación, nos gustaría que la universidad tuviera pues herramientas de mercado que nosotros les pudiésemos explicar a mayor profundidad, y la realidad es que las estamos negociando para que así sean en el transcurso del mes que viene. Una de ellas, a las que ustedes van a tener acceso, es Euromonitor Internacional mediante la base de datos Passport. Sin embargo, esa base de datos no se las podemos presentar hoy, lo cual no quiere decir que ustedes no tengan acceso. Entonces, hemos puesto allí este icono porque muchos de nosotros tenemos, qué sé yo, la novia o el novio que estudia en una universidad privada, o el primo, el amigo, el familiar, y con seguridad, si ustedes van a los recursos electrónicos de otras universidades, van a encontrar o Euromonitor o Data Monitor. Son bases de datos, al igual que nosotros, por ejemplo, tenemos Scopus, pues otras universidades que no tienen la austeridad que nosotros, por la cual estamos cruzando en este momento, pues acceso a ellas. Estas bases de datos presentan este tipo de análisis donde les responden estas preguntas y es información ya consolidada. Sin embargo, si ustedes pues no tienen un amigo o un conocido, pues también está Google. Y Google, pues digamos así como uno usa tesauros en las bases de datos, pues en Google, si ustedes por ejemplo escriben un mercado en particular o un producto acompañado de la palabra market, y a esto por ejemplo le suman el año,
van a encontrar informes que ya han sido procesados y que están libres. Muchas páginas se dedican a ese tipo de cosas, son fuentes confiables, o sea, ustedes van a empezar a comprender que si hacen la búsqueda en inglés acompañado de la palabra marketing el año van a encontrar páginas muy recurrentes que se dedican a esto. Y si, por ejemplo, el de 2019 no está válido, pues de pronto el de 2015 sí, y les va a ayudar a responder estas preguntas que es preferible, pues así nunca se las hubieran planteado. De parte del análisis de la competencia, se conservan los elementos de Euromonitor y les traemos aquí dos herramientas. Esta la tiene la Facultad de Ciencias Económicas. Si ustedes escriben a la unidad de análisis económico, les van a conceder un usuario, pero digamos, si están colgados del tiempo, la misma información la tiene la superintendencia, solo que sin procesar. Como acá me estoy preguntando por mis competidores, su participación y sus estrategias, de nuevo desde lo regional, lo que las empresas reportan a la Superintendencia de Comercio, pues es información contable. Entonces, yo aquí voy a poder responder bajo, por ejemplo, si mapeo el sector productivo, me voy al sector productivo, por ejemplo, cerveza, voy a la superintendencia, filtro por el sector cerveza mediante el código SIU y ahí me va a arrojar todas las empresas que venden cerveza, incluso está separada cerveza de cerveza artesanal. Y puedo entonces mapear todos los ingresos de los últimos años, de cómo se ha venido, ya mapeé mis competidores, puedo mapear su tendencia. Si sumo todo eso y divido entre cada, voy a medir cuál es su participación y me puedo hacer una idea de cómo se está comportando ese mercado, por ejemplo, para Colombia. Adicionalmente, por ejemplo, en el caso de la cerveza artesanal, si yo la quiero comparar con BCC, yo puedo buscar BCC más informe de gestión del año 2019. En general, las empresas grandes para sus accionistas elaboran algo que se llama informe de gestión. Ese informe de gestión es un informe largo, es un PDF extenso que ellos publican donde le cuentan a los accionistas todo lo que hicieron en el año, que lanzamos un nuevo producto, que estrenamos estos nuevos canales, que crecimos tanto en esta línea de negocio. Y eso les permite, cuando ustedes ya, vía, por ejemplo, aquí identificaron quizás un competidor o validaron eso, pues estas palabras de informe de gestión de año para el caso de Colombia resulta algo pues de gran valor. En la sesión pasada habíamos preparado una capacitación de Euromonitor, estamos hablando del semestre pasado, pero pues este semestre, en vista de que aún no lo hemos adquirido, pero lo vamos a adquirir, tenemos una nueva herramienta de la que pues la OAMPE nos va a comentar. Entonces, Lau, si quieres, te dejo contigo para que nos explique la herramienta que traemos para hoy. Claro que sí. Entonces, para este ejercicio, sería chévere que lo pudiesen hacer conmigo, si dividen su pantalla en dos y lo vamos haciendo. La herramienta que vamos a trabajar hoy se llama el Atlas de Complejidad Económica. Ponen ese nombre en Google y la primera página que les aparece es la que vamos a trabajar. Entonces les voy a compartir mi pantalla, por favor me confirman que la estén viendo. Y aquí yo ya tengo el Atlas abierto. Listo, me confirman que ven mi pantalla y que ya están en el Atlas. ¿Aló? Sí, ahí vemos tu pantalla. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, el Atlas de Complejidad Económica es una herramienta, una base de datos creada por la Universidad de Harvard. Esta herramienta lo que nos va a ayudar es a entender la dinámica económica, macroeconómica, en algunos puntos la dinámica microeconómica del país, donde vayamos a hacer nuestra investigación, nuestro proyecto, nuestra inversión, etcétera. En este caso, pues es Colombia. Tiene varias plataformas para explorar. En concreto tiene 4 y nosotros nos vamos a enfocar en esta, que es perfiles de países. Buscamos acá arribita nuestro país, que es Colombia, y podemos comenzar a explorar. Esta herramienta nos va a ayudar a entender cómo se comporta económicamente nuestro país. Esto es muy importante porque nos va a permitir identificar oportunidades y ver qué tantas posibilidades tienen esas oportunidades de surgir y qué tan fácil van a ser. Por ejemplo,
si conocemos el Producto Interno Bruto, si conocemos a qué velocidad está creciendo, cuál es el índice de complejidad de nuestra economía, que ahorita les explico ese término, pues vamos a identificar varios elementos. Por ejemplo, si la economía está creciendo muy rápido, a lo que en economía se le conoce como una economía recalentada, una economía muy caliente, vamos a pensar que es muy fácil que un emprendimiento, que una idea, que una inversión surja, porque hay mucho ingreso en la economía, ella está muy dinámica, hay mucha disposición a la liquidez, al gasto. Entonces, esta información la vamos a poder ver en la plataforma. Inicialmente, pues se nos va a presentar un perfil general del país, que nos cuenta que está en el puesto 67 de 133 países estudiados en relación con su ingreso. Medio en los últimos años ese PIB per cápita ha crecido a una velocidad de 1,4, un poco sobre el índice de complejidad económica. Lo que nos dice este índice es qué tan diversa es la canasta productiva de un país y cuánto conocimiento tiene adentro. Es decir, cuánto conocimiento, si son de baja complejidad, es decir, que son bienes que no requieren de mucho conocimiento. Si son de alta complejidad, son bienes que requieren mucho conocimiento, como los carros, como la maquinaria o lo que se conoce como bienes de capital. Vemos que Colombia se encuentra en el puesto 56 de los 133 países estudiados. Entre más alto sea el índice de complejidad económica, más complejidad económica tiene el país. Se supone que se relaciona directamente con el Producto Interno Bruto, es decir, un país entre más complejo es más rico. Pero pues en el caso de Colombia vemos que esa correlación no es tan clara. Vemos también la proyección de crecimiento para el 2028, que es de 0,95. Esto es un crecimiento bajo, porque es un crecimiento que está por debajo del crecimiento potencial del país. Y en esta medida, pues quiere señalar que la economía, como les comentaba, no va a estar tan caliente, más bien va a estar una economía fría, va a haber cierta reserva, cierta aversión a la inversión y por ende, pues los esfuerzos para emprender, para desarrollar ideas, para invertir, van a ser un poco mayores. Bueno, podemos también ver cosas del país en cuanto a la estructura económica, a las dinámicas de mercado, a los espacios entre productos, que después les comentaré bien qué es eso, y a las oportunidades de crecimiento. Entonces acá podemos comenzar a explorar. Lo chévere de la plataforma siempre acá al lado izquierdo nos va a presentar una breve reseña que nos va a explicar los gráficos. Algunos gráficos son complejos, entonces sí requiere como que los leamos para poder entenderlos. Acá en específico encontramos la canasta de exportaciones del país. ¿Para qué nos sirve esto en el mercadeo? Porque a través de las exportaciones de un país podemos saber qué sabe producir el país. Obviamente no todo lo que en un país se produce se exporta, pero pues sí nos da una idea si nos aproximamos a través de esta herramienta, porque también podemos ir al DANE y ahí podemos ver en concreto los volúmenes de producción del país y de esos volúmenes que se exportan. Pero entonces tenemos acá algo que nos dice cosas importantes sobre la dinámica económica de nuestro país, es que tiene una gran concentración en la exportación y producción de minerales, especialmente de petróleo y de crudo. Es decir, que el crecimiento de la economía un poco ha estado en los últimos años jalonado por esto. Y por ende somos una economía muy dependiente y muy susceptible a las dinámicas comerciales externas. Precisamente hace 5 años, en el 2015, que hubo un desplome de las caídas del petróleo, pues el país económicamente tambaleó porque esto representa mucho de los ingresos fiscales del país y muchos de los ingresos de dólares de divisas del país. Entonces, vemos que ante esto somos muy susceptibles. Por ejemplo, en el caso si ustedes requieren alguna materia prima que sea importada o alguna maquinaria que sea importada cuando ya desarrollen sus productos, pues hay que estar pendientes de estas dinámicas porque pueden generar susceptibilidades y algunas debilidades en proyectos.
También pues vemos un componente importante de servicios y pues ya acá unas exportaciones más tradicionales como es la agricultura, algunos productos químicos, estos creo que son metales, piedras preciosas y por acá están textiles. Como contraparte, para nuestro análisis es importante mirar las importaciones. No las vamos a encontrar por este camino, yo las tengo por acá, ahí, no están. Perdónenme un segundo. Ya, las encontramos por este lado. Pero siempre es importante mirar la contraparte de importaciones y exportaciones. Entonces acá buscamos Colombia. Importaciones. Y acá las podemos ver. Por el contrario, vemos que Colombia importa una gran variedad de productos. Esto representa o nos permite visibilizar oportunidades para nosotros, porque todo lo que el país importa y que nosotros podamos producir de forma local más económico representa una oportunidad. Entonces acá, en estos sectores, en químicos y en este azulito es en maquinaria. Acá Colombia tiene oportunidades de complejizarse, de crecer económicamente y pues de desarrollarse. Listo, entonces volvemos por acá, seguimos a la siguiente el siguiente slide que nos permite ver. Acá se comienza como a reforzar una idea que vamos teniendo, que es importante sobre el conocimiento que tenemos de nuestra economía, en el mercado en que nuestro producto, nuestro proyecto se va a desempeñar. Y es que Colombia produce muchos productos de baja complejidad, es decir, que no requieren de un conocimiento especializado para su producción. El petróleo, el carbón, algunos servicios de turismo, las materias primas o agrícolas como el café, las flores, que es unos sectores donde se concentra también la exportación en Colombia, pero los productos que son de alta complejidad, miren, son súper pequeñitos. Es ahí donde vemos de nuevo oportunidades, la oportunidad para desarrollar el país, para permitirle que crezca económicamente puede estar, una de tantas, puede estar por estos lados, por los sectores donde hay muy baja complejidad y en donde nosotros como estudiantes, como investigadores, podemos comenzar a aportar y a desarrollar. Acá también, por ejemplo, no necesariamente la producción de commodities como el café o como las flores tienen que ser de baja complejidad, pero en el caso de Colombia sí lo son. Por acá podemos ver otros elementos sobre cómo estos productos han jalonado el crecimiento económico en el país. Vemos que el crecimiento del país lo podemos ver en el tamaño de esta bolita y es que ha estado muy jalonado por el sector de los hidrocarburos y la explotación de minerales. Esto es muy negativo porque puede hacer que el país caiga en algo que en economía se denomina la enfermedad holandesa. Cuando el país se concentra en un boom de una materia prima, hace que los demás sectores, especialmente los de manufacturas, se deterioren. Y en esa medida lo podemos ver, vemos como estas otras bolitas son de un tamaño muy pequeñito, no contribuyen en gran medida a la economía del país y el reto y la oportunidad es justamente ese. ¿Cómo podemos hacer que la economía del país que encontramos está en una situación muy susceptible por depender casi exclusivamente de este sector, necesita que se desarrollen todos estos, específicamente estos, que son los de una complejidad más alta? Por acá seguimos avanzando y encontramos también la participación de estas industrias en las exportaciones del país. Entonces vemos acá que los minerales tienen la mayor participación en lo que el país exporta y en esa medida se aproxima a lo que el país produce. De ahí seguimos, por ejemplo, con la agricultura, lo cual nosotros pues lo podemos intuir, es una dinámica muy dada a la intuición, que lo que más se exporta o por lo que se conoce como exportador Colombia es que es un país agrícola, productor de café, de flores, pero pues miren, igual esto es súper pequeño porque ya hablamos de dinámicas del 0%. Y ya las otras las encontramos, miren, entre el 0.05 y el 0,4, bueno, 0,5.
Es decir, que todas estas, que son bienes de alta complejidad, no son representativos ni en las exportaciones ni en la producción del país, porque no es algo que se produzca en el país, que se quede en el país, no pasa y por ende tampoco sale. Seguimos por acá. Esta es, nos dice más o menos cómo se ha diversificado en los últimos años. Miren, desde el 2003 hasta el 2018, la canasta productiva de nuestro país. Y es muy poca la diversificación que hemos tenido. Es decir, que se limita a el sector del agro, el sector de los minerales, el sector de los químicos y por acá está artículos, no sé si esto es plásticos, alguien que me ayude, plaster. Estoy buscando la U. Es yeso. Ah, mira qué particular. Entonces vemos una tendencia muy baja, muy baja a la diversificación. Pero, como les decía y como les he mencionado a lo largo del análisis de esta herramienta, eso siempre representa una oportunidad. Este mapa nos explica el funcionamiento de un gráfico que vamos a ver a continuación, que es específicamente para Colombia, que es este. Este gráfico muestra lo que se conoce como espacios del producto. La teoría que hay detrás de este mapa es que un país que produce un producto puede diversificarse a otros que tengan un conocimiento un poquito similar y de esa forma la economía puede comenzar a expandirse y a desarrollarse. Entonces acá lo que nos muestran son las posibilidades de diversificación de lo que se suele producir en el país. Entonces las que están de colores son precisamente las que se producen. Por ejemplo, acá tenemos estas grandotas que son las del petróleo. Y acá nos señala hacia acá el producto al que nos podemos diversificar, que es este, amonia, la producción de amonio. Y si nos diversificamos a la producción de amonio, nos podemos diversificar hacia estos otros de por acá. Miren, a los gases basados en petróleo, por acá está el nitrógeno y fertilizantes, y a los ácidos acíclicos. Y así podemos ver, pues esta tiene una baja capacidad de diversificación, pero si nos situamos, por ejemplo, en otros lugares, mira, al producir esto y al irnos hacia otra posibilidad de diversificación, nos podemos diversificar a una gama mucho más amplia de productos. Eso es importante analizarlo en sus proyectos, es decir, yo hago esto, soluciono un problema y qué otras posibilidades tengo para actuar en el mercado y para poder diversificar, porque hemos visto que es muy importante para la economía del país. Entonces, bueno, la herramienta ahí sigue. Adelante, ustedes pueden explorarla todo lo que quieran. Es bastante compleja, tiene conceptos económicos bien complejos, entonces afortunadamente la herramienta tiene como un índice y tiene todas las guías para que uno pueda utilizarla y espero que les haya sido de mucha utilidad. Ya Muchas gracias, podemos Lau. continuar, Brian. Muchachos, ¿alguno tiene alguna pregunta de la herramienta o de las interfaces que Lau les presentó? ¿Algún comentario allí? Listo, entonces sigamos. Después de, digamos, entender estas herramientas exploratorias que permiten aproximarse a una visión general de lo que les hemos venido explicando, pues reposan allí unos beneficios. Nosotros los hemos resumido en tres que consideramos abarcan pues las ventajas de usar lo que les hemos explicado. El primero es el conocimiento estratégico para la toma de decisiones. Aunque uno esté pensando que su producto se desenvuelve como en un mercado muy puntual, pues ese mercado está necesariamente interrelacionado con otros y conocer su comportamiento del mismo y de lo que lo rodea nos permite a nosotros tener información que se traduce en poder tomar decisiones de una forma más pertinente, con un grado de incertidumbre menor. Eso a su vez pues nos permite replantearnos enfoques y decisiones. De repente cuando yo me pongo a analizar un mercado como el colombiano, pues me podría encontrar que desarrollar cierto tipo de productos en Colombia pues presenta dificultades bastante altas. Quizás si lo que yo estoy desarrollando es un motor que desarrolla un tipo de combustión en el que
los automóviles son más eficientes, o un tipo de batería que es más eficiente, pues quizás el mercado para buscar su comercialización y recursos para el desarrollo, pues no sea el colombiano por lo que veíamos y Laura nos explicaba. Eso, el replanteamiento de enfoques y la toma de decisiones, pues va acompañado de identificación de productos y estrategias, pues para viabilizar el emprendimiento que ustedes están desarrollando. Digamos, la suma de estos tres beneficios se traduce que al momento de ustedes hablar del tema que están desarrollando, pues les das credibilidad, les da una mejor eh, posición de negociación ante diferentes jurados y entornos. O sea, ustedes los van a evaluar los profes, los van a evaluar unos jurados al terminar el TPI. Si les interesa seguir desarrollando el proyecto, seguramente los van a evaluar inversionistas que ustedes quieran llegar a ellos. Y también los van a evaluar constantemente haters o personas que lo único que quieren es demostrar que ustedes no son personas que conozcan de lo que están hablando y eso no es necesariamente cierto. Que ustedes reconozcan las ventajas y el mercado al cual les van a llegar desde un enfoque general, pues se traduce en credibilidad y eso se traduce en, en tener una mejor posición competitiva ante los escenarios en los que se van a ver fogueados. Entonces, muchachos, esto era uno de los enfoques de herramienta desde un punto de partida general. Vamos a pasar a un enfoque particular donde vamos a revisar algunos ejemplos puntuales que les traemos. Sin embargo, queremos abrir paso a una sesión de preguntas, como se los habíamos planteado. Vamos a abrir un espacio de sesión de preguntas y si ese espacio pues no tiene, digamos, no hay muchas preguntas, pues tenemos 5 minutos para que ustedes se paren, estiren las piernas, tomen un vaso de agua y volvemos aquí con mayor concentración. Entonces, pues primero las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O hasta acá todo va claro? Brian, pues parece que no hay preguntas ni comentarios. Entonces volvemos a las 5:02, si les parece bien, si te parece bien a ti. Sí, listo, de una. Hoy vamos a tomar un poco de agua y ya volvemos a estar con ustedes, muchachos. Dispérsense un poquito para que en esta segunda sesión que esperamos abordar y que ya con ejemplos entiendan un poquito la dinámica, pues estemos igual de concentrados. Entonces nos vemos en 5 minuticos. Muchas gracias. Listo.
Bueno, muchachos, entonces, si les parece, demos continuidad. Em, Vamos ahora a hablar de estas herramientas del mercadeo, tomando como un punto de partida un enfoque más particular. em, y este enfoque particular a lo que hace referencia es que yo ya me quiero aproximar muchísimo más a un análisis de mi consumidor, es decir, la persona al que yo le quiero ofrecer mi servicio, a mi público objetivo. Entonces, la pregunta fundamental que yo aquí me voy a realizar y le puedo involucrar todos los matices que quiera, pero ellos giran en torno pues a quién es esa persona, o sea, cuáles son sus gustos o preferencias, sus aspectos etnográficos, el contexto que le quiera meter, pues ya depende si es algo muy específico, un nicho muy cerrado o es algo más abierto. De nuevo aparece allí Euromonitor. Euromonitor tiene herramientas de análisis globales y particulares, súper interesante que encuentren a alguien que les dé acceso, si no que alcance a llegar la herramienta, ya estamos en procesos de negociación con ellos. Tenemos métodos de observación, tenemos métodos de encuesta y tenemos grupos focales. Nos vamos a detener un poco sobre estos tres y pues resaltar que cada uno de ellos pues trae consigo unas ventajas y desventajas. Nosotros hemos incluido para efectos de esta presentación 9 variables que los invitamos a analizar. La primera, la flexibilidad, es decir, qué tan fácil puedo implementar el mecanismo. Eso tiene asociado una cantidad de datos que yo puedo recoger. eh, el control del entrevistado, es decir, si yo envío un formulario es diferente a cuando estoy dialogando con una persona y esa persona, por dominio del tema o por cualquier otra variable, digamos, empieza a direccionar la entrevista a otro foco que yo no la quiero llevar. El control de los ejemplos, muchas veces cuando este tipo de herramientas requieren que uno a través de ejemplos les explique a las personas. El tiempo de recolección es diferente a hablar de una entrevista en el que yo llamo persona por persona, en el que yo se la envío masivamente y las personas me responden un correo, la tasa de respuesta y pues el precio que cada uno tiene asociado entre mecanismos pues por correo electrónico, llamadas, focus group y pues en medio de la pandemia algo que aplica muchísimo y es entrevistas de manera virtual. Este tipo de métodos de contacto y las ventajas y desventajas se las vamos a dejar en la presentación pues para que ustedes tengan acceso a ella, la examinen detenidamente y verdaderamente pues reflexionen de cuál método de contacto es el que es más pertinente para la investigación de mercados si deciden desarrollarla. A continuación vamos a hablar de la primera que hacíamos referente y son las fuentes primarias de observación. Las fuentes primarias mediante el método de investigación por observación. Entonces, Lau, por favor, pues cuéntanos sobre esto. Listo. En esta presentación queremos destacar el papel de la observación como una técnica para la obtención de información y de datos muy valiosa para hacer mercadeo. Entonces, bueno, la observación es una técnica, como tal técnica, nace en la disciplina de la antropología, específicamente en la práctica de la etnografía. Entonces, por acá en la foto izquierda vemos a un señor que se llama Malinowski, es considerado como el padre de la antropología moderna, y esto sucede debido a que él aboga por la observación participante como una técnica esencial para comprender la cultura. Entonces, para esta época, en la antropología se utilizaba la observación para comprender la cultura de las comunidades, específicamente indígenas. Inicialmente, este entendimiento de la cultura se hacía con objetivos coloniales para poder comprender cómo dominar o colonizar a otra cultura, pero pues obviamente todo esto ha ido migrando a través de la historia, ahora tiene otros propósitos, y uno de esos propósitos un poco más actuales es utilizar la observación y utilizar como tal la disciplina de la antropología para estudiar el mercado. Es decir, se observa la cultura y los patrones que existen en la cultura y las cosmovisiones y los símbolos y las formas de pensar para tomar decisiones y actuar en el mercado con más seguridad, disminuyendo el riesgo, con mayor información, y pues acá es donde entra el papel del mercado. Podemos seguir a la siguiente. Encontramos principalmente dos tipos de observación que son aplicadas al mercado, es la observación no participante y la observación participante. Entonces,
La no participante nace también, como les comentaba en la antropología, bajo la idea de que los investigadores o las investigadoras no debían tener contacto con las personas a quienes están investigando, porque estaban haciendo ciencia, porque no debían contaminarse con las cosas que están pasando en la cultura, sino que debían observarlas con perspectiva y con distancia. Este tipo de observación es útil en mercadeo, pero pues ya vamos a ver para qué cosas es útil, porque no es precisamente la técnica más propicia para encontrar cierto tipo de información, como si lo es la otra forma de observación que tenemos, que es la observación participante. Como les comentaba en la diapositiva anterior, Malinowski en la antropología fue el padre de, bueno, la antropología moderna, precisamente porque incluye esta práctica de la observación participante como fundamental para ingresar al mundo simbólico y cultural de las personas que se están estudiando. Entonces es muy útil en el marketing para entender esos insights de los que hablábamos precisamente al comienzo de nuestra sesión, es decir, esos elementos muy profundos, muy arraigados a lo simbólico, a la cultura, a la forma de sentir, al homo emocionalis, se pueden aprender o se pueden ver a través de esta técnica. ¿Podemos seguir? Brian, por favor. Entonces acá tenemos ya unos ejemplos sobre la aplicación de estas técnicas. En este caso, esta historia se llama una anécdota mexicana, que es un problema al que surgió o al que se tuvo, para el cual se tuvo una solución a través de la observación. Lo que pasa en esta historia es que en México se trató de incorporar a una comunidad indígena una semilla modificada genéticamente de maíz para que esta semilla fuese más productiva, para que fuese más sana, para que fuese menos susceptible a plagas o enfermedades de las plantas, pues que la comunidad pudiese ser más productiva y no tener problemas de hambre que solía tener esta comunidad por problemas con sus plantaciones de maíz. Sin embargo, pues la empresa que encontró esta solución o que modificó esta semilla se la vendió al Estado, el Estado la incorporó en esta comunidad, pero resultó que más o menos a los 2 o 3 años esta semilla desapareció por completo de la comunidad. No la utilizaron, es decir, la emplearon para 1 o 2 cultivos y ya, no la volvieron a utilizar. Eso implicó pues para el Estado una gran pérdida en inversión, una gran pérdida en recursos económicos y humanos. Entonces contrataron unos expertos para que pudiesen evaluar, bueno, qué pasó con esto en esta comunidad. Estos expertos, por medio de las técnicas de observación, descubrieron que lo que pasaba con esta semilla era que no tenía el sabor tradicional del maíz que previamente era cultivado por esta comunidad. Entonces, esta comunidad se dedicaba a procesar el maíz, a hacer tortillas de maíz. Sin embargo, con esta nueva semilla, pues esas tortillas no sabían bien, no eran ricas, no eran de su agrado o no eran cercanas al sabor que ellos conocían tradicionalmente y por ende la desecharon y volvieron a sus cultivos tradicionales. ¿Qué pasó? Pues todo el proceso con la semilla, por más super semilla que fuese, no funcionó porque era imposible que hubiese una adaptación de los gustos y preferencias de la precisamente porque no se hizo un debido estudio de la comunidad que permitiera conocer todos los elementos alrededor de la realización de las tortillas, del sabor, y en esa medida, pues todo este proceso fracasó. Por eso es muy importante realizar investigaciones de mercado, no solo por medio de la observación, sino por todas las técnicas que hemos visto a lo largo de esta sesión y que vamos a ver a continuación, precisamente para evitar que estos problemas existan y que hayan pérdidas de recursos tan grandes. ¿Podemos seguir? Bueno, acá tenemos un ejemplo más. Este ejemplo muchas veces puede ser un poco controvertido, pero en este caso les pido que lo veamos con distancia porque tiene un propósito particular y es un trabajo que se realizó en antropología que aplicó un concepto sociológico que
dice que es posible analizar las dinámicas religiosas a partir de las teorías del mercado, específicamente ciertas dinámicas en las iglesias cristianas carismáticas y pentecostales. Entonces, lo que les quiero mostrar con este ejemplo es un protocolo de observación que se diseñó precisamente para capturar información y producir datos. Y bueno, si quieres, Brian, por favor, abre el link y lo revisamos. Dale, espérame un segundo que está cargando. Listo. La idea de este protocolo es que ustedes puedan elaborar un protocolo, pues si quieren hacer una investigación para sus proyectos a partir de la observación. Siempre es importante elaborar este tipo de protocolos para poder encauzar la investigación. Entonces, bueno, comienza con una máxima que es observar, es mirar algo con mucha atención y detenimiento para adquirir algún conocimiento sobre su comportamiento o sus características. Entonces, en este caso, la pregunta que inicia el protocolo es por qué es importante la observación. La respuesta que yo resalto en rojo acá es plantear preguntas. Ah, bueno, comienza por tipos de observación. Entonces, ¿por qué es importante la observación no participante? Entonces, en este caso, es importante la observación no participante con el fin de plantear preguntas que permitan orientar la investigación y diseñar estrategias y formas de registro apropiadas para la producción de datos más específicos. Es decir, que para este caso en particular puede aplicar para algunos de sus proyectos, la observación no participante es una muy buena forma, diría yo, de aproximarse a un problema. Es decir, no es conveniente decir o partir únicamente desde la intuición propia, decir, no, yo me imagino este problema y me imagino la solución sin probarlo en un entorno real. Entonces, la forma de aproximarse a ese entorno real y de orientar la investigación de mercado inicialmente puede ser la observación participante. Acá tenemos otro tipo de observación, es la observación sistemática. De esa no les hablé anteriormente, pero pues se las voy a comentar ahorita. Es como un intermedio entre no, mejor dicho, es más como una patica de la observación no participante. La observación sistemática se denomina sistemática porque implica que haya un registro con mucha frecuencia y mucha sistematicidad de algunos elementos que ustedes quieran profundizar o que hayan identificado a partir de la primera aproximación de observación. Registrar sistemáticamente algo a ustedes les va a permitir identificar patrones, identificar tendencias y de esa forma poder decir cosas sobre la realidad y sobre el mercado. Entonces, un ejemplo de un instrumento de registro sistemático para este caso en particular, para esta tesis en particular, era a través de matrices. Entonces, existía una matriz que contenía una serie de emociones y la investigadora lo que hacía era registrar esas emociones con X cada vez que las veía. Entonces, decir, en este momento de un evento religioso, es muy común ver esta emoción. En este otro momento es común ver esta otra emoción. Esto que está mostrando Brian es justamente lo que permitió construir ese tipo de observación participante. Es decir, en ciertos momentos del evento hay emociones positivas, hay emociones negativas y funcionan como un zigzag. Es decir, hay un vaivén emocional en algunos eventos religiosos que hacen que sean muy sensibilizantes. Y a partir de saber que es un evento donde hay mucha sensibilidad, pues podemos decir cosas. Listo, podemos volver arriba, Brian. Dale, Lau, permíteme un segundo. Arriba del documento de la presentación. Del documento, porque Vale. falta la observación participante. Y en este caso, pues la observación participante, hay algo que se rescata en el protocolo y es que se asume que la única forma de acceder a aquellos significados al universo simbólico y de interpretar los signos y los símbolos es a través de la experiencia directa. Entonces, pues a partir de esos protocolos ustedes pueden decir eso. Si yo quiero ya acceder más profundamente al universo simbólico, al universo emocional de la comunidad que yo esté estudiando y del estudio que yo esté haciendo, pues la observación participante es una buena opción porque me va a ayudar a mí como investigador a vivir un poco en carne propia lo que estoy investigando y a quien estoy estudiando y por eso voy a ser más empático, voy a comprender mejor. Entonces, eso es lo que nos permiten estas observaciones. Este es un protocolo en las diapositivas, si lo quieren revisar con más detenimiento, pues ahí está el link.
Y listo, ya podemos continuar, Brian, con las diapositivas. Listo, Lau, muchas gracias. A ti. Listo. En relación con estas fuentes primarias, es decir, con esos métodos de recolección de datos en los que yo me dirijo directamente a mi público objetivo, pues les traemos un ejemplo de, de, de investigación por encuestas. En general, uno piensa que hacer una encuesta pues es algo muy sencillo, pues así es, eso no tiene ciencia. Tenemos unos tips que traemos, que es revisar los objetivos de la investigación como los planteábamos en un principio, desarrollar una metodología, es decir, que esa metodología responda al cuestionario que allí tenemos, es decir, yo me establezco una metodología que es una serie de pasos o secciones que me contemplo y creo que van allí a tener. El cuestionario debe responder pues al objetivo y a la metodología que me planteé. Cada pregunta que yo ponga en el formulario, si no quiero que sea una encuesta larga y quiero sacarle el mayor provecho, pues debo buscar que cada pregunta me agregue valor y que relacionar las preguntas, cuando yo relacione las preguntas que tengo en el formulario, a través de la estadística descriptiva, pues me permita tener conclusiones que verdaderamente aportan a la investigación que estoy realizando. Una pregunta que ustedes pueden tener, pues, es como, ¿y qué tan significante tiene que ser, pues, la investigación que yo haga? Y la respuesta sería que depende de cada investigación. Sin embargo, una vez yo tengo caracterizado como todo mi mercado, pues hay unas tablas de tamaño muestral, se llaman así en estadística, donde si yo conozco el tamaño de la población y tengo un nivel de confianza, las tablas me arrojan el tamaño muestral. Es importante aclarar ese método estadístico que uno usa, o por lo menos, si digamos uno no puede cumplir el método estadístico, cuando yo presente los resultados de la encuesta, pues ser claros en que el tamaño de la encuesta, cómo se aplicó. Yo le apliqué una encuesta, qué sé yo, de un producto odontológico en 5 universidades de las 50 que ofrecen, que tienen programa de odontología, y de las 5 universidades lo apliqué en 5 cursos, por decir cualquier cosa. En ese sentido es muy importante que cuando ustedes se monten todos estos SIS que tienen acá, pues se piensen un tamaño muestral que ya está definido estadísticamente, pero que cuando ustedes lo presentan, pues sea una encuesta estadísticamente significativa. Si no lo logran recabar, presentar el tamaño muestral, ustedes pueden revelar de por qué el tipo de personas que entrevistaron, en este caso encuestaron, pues es un tamaño significativo y arroja conclusiones importantes, significativo no desde la estadística, quiero decir. Listo, entonces ahora les voy a compartir, pues este es un formulario, este fue un formulario que se desarrolló y aquí tenemos pues atributos positivos y atributos negativos y la idea es que identifiquemos los dos. Lo primero, el formulario pues pretendía evaluar el consumo de cerveza artesanal. Para ello se da una corta introducción de qué era lo que se quería. Y en relación con los tips pasados, se ofrecía un incentivo que pues era una encuesta de licor, se rifaba 1 litro de aguardiente. Para ello le solicitábamos el correo electrónico. Si uno no tiene un premio, pues verdaderamente tener el correo electrónico, evaluarse si lo necesita o no. El género, que aquí tenemos un primer error, esto no es género sino sexo, podría ser masculino o femenino. Aquí identificar si era hombre o mujer iba a permitir cruzar información con sus tendencias de compra, lo cual es algo validero, pero uno debería tener otras opciones en las que le permita al encuestado decir si no le interesa decir eso. La edad que la persona tiene, Google Forms tiene allí toda una programación que uno es para dummies, uno lo va montando y él le va sugiriendo cosas, pero entonces uno acá, por ejemplo, selecciona que la respuesta sea corta, que tiene que ser un número, y como estamos hablando de licor, pues buscamos evaluar a personas mayores de 18 y 80 años. Si la persona no tenía entre este rango de edad, no podía evaluar la encuesta. Esta encuesta fue publicada en las principales páginas que fueron identificadas de estudiantes universitarios de estas ciudades que estaban acá, entonces agregábamos pues la respuesta rápida y además permitíamos que publicaran otra. Proponíamos el nivel de educación porque había allí un supuesto, y es que aunque estábamos publicándolas en las páginas universitarias, pues esperábamos que todo el mundo fuera estudiante, pero ahí en estas páginas se conservan profesionales.
y queríamos ver si hay mutaciones cuando se pasa de ser estudiante a profesional. El supuesto que teníamos es que este tipo de productos aplicaba para profesionales más que para estudiantes universitarios, lo cual pues se cae por su peso por el precio de una cerveza artesanal. Era un supuesto allí a validar relacionado pues con los tipos de investigación que exponíamos. Y una pregunta filtro, que digamos daba el cuestionario por finalizado y es si consumen cerveza o no. Si no consumen, pues muchas gracias por su participación y el formulario se cerraba. La sección 2 de 4 hablaba del consumo de cerveza, cada cuánto lo consume, cuando lo consume, cuántas botellas ingiere, eh, qué valores diferenciadores se encuentra en la cerveza artesanal. Estos ítems eran, digamos, desde el conocimiento del desarrollador del producto, se quería validar qué valor agregado identifican las personas cuando se habla de cerveza artesanal, cuál es ese factor diferenciador. Esto era muy útil porque uno podría, por ejemplo, si lo cruzaba con campañas para hombres o campañas para mujeres, entender cómo le debo hablar a las personas de cerveza y qué atributos resaltar al momento de promocionar el producto. Una diferencia que va muy anidado con lo que les explicaba de las formas de promoción del producto y es las diferencias que tengo entre una cerveza artesanal y industrial. Entonces allí algunas hipótesis que también se tenían. Buscábamos averiguar cuál era esa marca más evocada dentro de las personas que se iban a encuestar, dejando pues una respuesta abierta para que nos contaran. Y en la sección número 3 pues empezaban con marcas que el proveedor de la cerveza había identificado como competencia. Adicionalmente, él quería que la cerveza, que era un emprendimiento que ya había tenido como difusión, pues se evaluara en la ciudad, estas cervezas de Medellín, se evaluara así en Medellín, ya la conocían y ya, pues allí se validó que sí se conocían, algunas pocas personas ya conocían la marca, algunas pocas personas de la universidad. Otra pregunta que era relacionada con los canales de distribución, digamos, cuando identifico un canal me permite caracterizar dónde lo debo vender y si lo voy a vender en ese canal, no solo le aplico a mi consumidor, sino a las personas que rodean a mi consumidor. Entonces les preguntábamos con quién le gusta consumir cerveza, y después de eso consumir cerveza, pues qué es lo que es más importante para él al momento de cuidar nuestro producto. Laura nos explicaba de todo el insight marketing, donde uno ya no vende solo un producto, sino toda una experiencia. Precisamente estas preguntas, que son tipo Likert, pues pretendían identificar qué tan importantes estos atributos que se habían levantado previamente dentro de una cerveza eran importantes para el consumidor al que se estaba apuntando, y allí pues yo puedo enfocar recursos, eh, porque si para una persona lo más importante es la buena compañía en mis campañas promocionales, pues hablo de que es una cerveza para degustar con, y empiezo a que mi producto se empiece a relacionar en esos momentos de amistad o de romance, etcétera. Si por el contrario es la decoración del bar y la música, pues ofrezco mi cerveza en ambientes donde se conserven todos estos tipos de atributos que allí se resaltaban. El consumo de cerveza artesanal, acá hablábamos de los canales, si eran grandes superficies, tiendas de supermercado, bares, pubs, discotecas, cada uno se hacen cosas diferentes en estos lugares y cada uno pues ofrece, cruzándolo con la información previa, mecanismos de promoción diferentes. ¿En qué presentación les gusta consumir cerveza? eh, Allí poníamos varias opciones. En general se validaba que la mejor presentación era botella, pero había muchas personas pues interesadas en que se vendieran jarra o barriles. El precio, validar el precio, una cosa es el precio y la otra era la disposición a pagar, entonces se preguntaba por las dos. Y por último, encontrar los productos sustitutos. Algo que, digamos, cuando se revisa este formulario se pueden encontrar errores. Uno de ellos, por ejemplo, podría ser la extensión, otro de ellos podría ser la cantidad de preguntas la diversidad de temas que se querían abordar. O sea, estábamos preguntando por precio, pero también por atributos, pero también por sustitutos, por canales de distribución, y todo estaba metido en una encuesta. Quizás si la campaña se hubiese seccionado en diferentes segmentos y uno hubiera identificado que todo eso era lo más importante, la encuesta hubiera podido tener
mejores resultados. Sin embargo, ninguna de estas encuestas fue abandonada a la mitad. Eso habla bien, pero igual fue publicada en un grupo universitario en el que pues, los estudiantes generalmente tienen tiempo. Diferente hubiese sido si uno quisiera aplicarlo en otro escenario. Otro sesgo que se tenía acá y que toca resaltar es que al ser publicado esto, como se los mencioné en las páginas universitarias, pues uno le está metiendo un sesgo a la prueba y aunque lo que quiere es respuestas, y acá se lograron 572, pues son 572 respuestas de perfiles que yo ya incluso uno podría decir seleccionó previamente. Son estudiantes que en su mayoría eran de universidades públicas, que en su mayoría eran jóvenes, estudiantes que no habían terminado la carrera, aunque habían unas respuestas de profesionales. Todo ese tipo de perfil hace que mi encuesta pues ya conserve sesgos que le involucró el que tiene el investigador. No es necesariamente malo. Cuando uno identifica los sesgos puede basar que es un sesgo positivo y justificarlo, o puede intentar mitigarlo. Eh, Sin embargo, respecto a lo que les mencionaba de la pertinencia sobre los estudiantes tomando cerveza artesanal, sobre si verdaderamente es el público objetivo, pues es un comentario muy válido del despertar después pues, de analizar este formulario. Entonces ese es un ejemplo que traíamos pues para que mostrarles una encuesta que se aplicó a una empresa que hoy sigue funcionando. La herramienta, digamos, de hecho, después esa encuesta se ha usado para varios tipos de cosas, ya lleva bastante, pueden encontrar la cerveza por internet. Y digamos, en este momento se aplicó esa investigación por encuesta. En paralelo, digamos, también con esta misma compañía se desarrolló una investigación tipo entrevista. Lo que sucedía en ese momento es que no habían recursos y lo que se hizo fue formular toda una entrevista, pero mediante un formulario. Digamos, una herramienta poco tradicional, porque si uno hace una entrevista, lo mejor es hacerla por los métodos que presentábamos previamente, pero igual se estructuró como una entrevista. Entonces, para definir una metodología por entrevista, lo primero que uno hace es el tipo de entrevista que quiere desarrollar. Tenemos tres tipos de entrevistas: pirámide, rombo y pirámide invertida. La pirámide inició con un tema muy particular y digamos me voy ampliando, algo así como empezábamos por sus gustos de la cerveza, con quién le gusta compartir, cuáles son los sustitutos, y me voy extendiendo, extendiendo, extendiendo. La pirámide invertida es lo contrario, empiezo con algo muy general y termino en algo muy puntual. Y la entrevista tipo rombo permite que yo formule diversas cosas, empiezo algo puntual, me expando, pero luego me intereso en un tema y retomo a donde quería llegar o alguno de esos aspectos que analice dentro de toda esa gama de posibilidades que permite un tipo rombo. Algo natural que se debe hacer es redactar las preguntas y tener un formulario en el que se vaya registrando, si esto se hace en persona, qué preguntas ya hice. Si una persona me respondió en una pregunta dos cosas y esas dos cosas las tenía pronosticadas para dos preguntas, no volverle a preguntar a la persona lo mismo, sino entender que en el ejercicio de análisis de datos debo separar esa respuesta que se me dio en un lado y asignarla a cada pregunta que tenía preparada. La formulación de una entrevista se prepara a las dos personas, tanto la entrevista se prepara a la entrevista, se prepara con todo el formulario, pero se prepara el entrevistante. Tiene que ser una persona, digamos, capaz de dominar el público, capaz de que conozca el tema y que sepa conducir la entrevista y que sepa qué está preguntando. No cualquier persona puede prepararla, puede realizar la entrevista. Tiene que ser una persona pues que conozca el tema. Y pues algo que esperan las personas que están en una entrevista es ofrecer pues una recompensa acorde. En este caso, aunque se realizó una entrevista, que se realizaba mediante un formulario, a las personas que participaban se les enviaba pues una degustación de la cerveza a sus casas. Esto pues era un grupo focal que se le aplicó a 27 personas. Cada persona de estas era productora de cerveza artesanal. Y lo que se hizo acá, en paralelo, digamos, el formato de encuesta que veían en el ejemplo pasado, lo que se hizo fue dejar preguntas muy similares, pero ya todas las respuestas eran abiertas. Aquí las personas tenían la oportunidad de contarnos muchos más detalles y el procesamiento de cada una de estas preguntas pues era diferente porque requería que una persona estuviera atrás para poder ser procesada.
Se conservan las mismas preguntas, digamos acá lo que ya se quiere llegar es teníamos un enfoque de la demanda de las personas que consumían, pero acá realizamos las mismas preguntas al enfoque de la oferta para entender pues ellos qué entendían de todo este proceso. Tenemos las mismas preguntas, factores motivacionales, factores diferenciales del producto, factores de contexto, las preferencias para consumir el producto. Eh, Preguntábamos acá algo quizás que era los precios diferenciados por el canal de distribución. Y terminábamos con los criterios relevantes al momento de disfrutar una cerveza con todo esto del insight que Laura nos explicaba. La idea de estos enfoques era pues tener dos perspectivas diferentes, es entrecruzarlas, pero pues la realidad es que teniendo esas 27 personas que conseguirlas fue bastante difícil, se hubiese podido aprovechar muchísimo mejor el espacio si el grupo focal hubiese sido presencial. Se generan dinámicas de trabajo presencial que como lo podemos ver en la virtualidad pues no son tan amenas, pero digamos es un error que resaltar allí y la idea también era contarles pues de algo que uno puede hacer, o sea, yo puedo montar una entrevista y la puedo mandar por un formulario, pero quizás esté desaprovechando elementos que se plantean allí cuando estamos hablando de una entrevista. Eh, para terminar, pues tenemos que hablar de unos beneficios que se producen cuando hablamos de una investigación enfocada en lo particular, respondiendo a consumidor. Se conserva el conocimiento estratégico para la toma de decisiones. Eso es algo que, digamos, es como uno de los pilares sobre el cual se levanta el mercadeo. En paralelo, cuando yo conozco mejor a mi consumidor, pues replanteo todo mi programa de las 4 P's, que era lo que les explicaba Ronald. Yo replanteo mi plaza, replanteo mi precio, replanteo mi producto y replanteo mi promoción porque este tipo de investigación me permite hacerlo y me permite hacerlo con información validada y con fuentes de información primaria. Cuando yo hago eso, pues tengo una evaluación de estrategia de corto y largo plazo en el que en definitiva, pues me veo con el producto en un momento determinado, pero tengo un horizonte claro. Las investigaciones de mercado, digamos, no son un instrumento que yo realice y me dure para toda la vida, sino que tengo que hacerlo en diferentes momentos. Y eso se traduce que cuando yo en general me preocupo por conocer un cliente y me preocupo por involucrar el mercado en las herramientas, pues se traduce en que puedo conseguir y adquirir clientes. O que el producto en que yo esté generando, si hablamos desde lo social, es un producto en el que más personas lo aceptan. Cuando eso sucede, hablamos del escalamiento de una solución. Cuando yo me pienso mi producto mediante las gafas del mercadeo y pienso que es que mi producto debe tener esa relación bidireccional de las que les hablábamos al principio, el escalamiento de la solución está casi que implícito. O sea, yo me estoy preocupando porque mi solución sea una solución que entiende dinámicas de contexto y dinámicas generales y particulares, y que una solución sea escalable. Estamos hablando de que pensé un problema para un contexto determinado, pensé en un contexto determinado un problema, pero la solución a ese problema pues la puedo llevar a otras muchas más regiones o a otros muchos más mercados. Y pues eso nos permite soñar en grande, que es una de las reflexiones que nosotros traemos para el mercadeo. Digamos, es esa herramienta que bidireccionalmente nos permite llegar más lejos. Abrimos paso a preguntas, muchachos. El chat o los micrófonos son de ustedes. Ya tenemos una que nos hicieron hace 5 minutos. Le pido disculpas a Pablo. La vamos a responder en este momento. ¿A partir de qué número de personas encuestadas puedo dar un acercamiento válido a lo que se pretende? Es decir, con respecto a la cerveza, ¿cuántas respuestas como mínimo se debe esperar tener a partir de ello tomar decisiones? Euromonitor, por ejemplo, cuando nosotros examinamos Euromonitor y vemos el número de personas que toman cerveza, ahí nos dice, el número de personas que toman cerveza son 19 litros por habitante. Si nosotros, Euromonitor dice, el número de personas, el mercado en Colombia es de, no sé, 20 millones de dólares de cerveza. Si yo quiero verdaderamente caracterizar los gustos de la población que toman cerveza, pues yo tendría que tomar el número del tamaño del mercado y dividirlo entre la población, y eso me da el total de personas, y aplicando las tablas de tamaño muestral me diría cuántas personas verdaderamente
debo encuestar para yo poder tener una conclusión estadísticamente significativa. O sea, eso serían muchísimas personas. Pero, por ejemplo, si yo identifiqué el mercado de productores artesanales en Medellín y son 50, y de esos 50 yo quiero tener una confiabilidad del 90%, me voy a las tablas de diseño muestral y las tablas de diseño muestral me dicen, si usted tiene un N de 90 y quiere una certeza del 95, ahí me dice exactamente eso que tú estás preguntando de cuál es el acercamiento válido para que sea estadísticamente significativo. De nuevo, pues esa es la palabra que digamos, trae alusión. Por ejemplo, en las encuestas, cuando hay campañas presidenciales o electorales, las poblaciones que generalmente se encuestan y durante, por ejemplo, cuando fue Santos versus Mocus, que todas arrojaban que iban a ganar Mocus, se hizo una crítica porque cuando se presentaron todas las encuestas decía que Mocus iba a ganar, pero la estadística no era representativa. Por eso ese número generalmente las empresas que se dedican a la estadística, digamos, no lo resaltan porque que se alcance una muestra estadísticamente significativa es muy difícil desde el lado de la demanda. Si yo llego desde el lado de la oferta, lo puedo alcanzar más fácilmente. Entonces, en conclusión, Pablo Julián Raro Ruiz, la respuesta es que depende del tamaño que estés caracterizando, si quieres que sea estadísticamente significativo. Si lo que yo quiero es, digamos, tener una encuesta que cualitativamente me dé información, depende de cómo presente la información y de cómo logre caracterizar la comunidad. Por ejemplo, no es que mi comunidad es de 5.000 personas, mi solución es para una comunidad en La Guajira que tiene 5.000, pero yo entrevisté a los 10 líderes de la comunidad que representan los intereses de tantas personas. Esa es una forma en la que cualitativamente yo puedo hacer que mi instrumento sea válido. No sé si Yo te tengo respondí, un Julián. comentario, Brian. Gracias, Laura. Respecto a esa pregunta. También es importante resaltar que el tema del muestreo en estadística, pues es toda una rama de la estadística, es decir, que sacar una muestra que sea buena para sacar conclusiones y para hacer inferencia es algo que tiene una complejidad técnica importante. Entonces, bueno, por un lado es importante el tamaño, por otro lado es importante también buscar que la muestra sea balanceada, es decir, que no tengamos personas con las mismas características, porque pues en últimas estaríamos teniendo resultados con un sesgo. Y lo último que quería mencionar era que en el caso de pronto de sus proyectos, si quieren hacer alguna encuesta, se pueden apoyar con el departamento de estadística, que ellos muchas veces ofrecen servicios de apoyo para realizar precisamente muestreos en proyectos de investigación. Eso era todo. Gracias, Lau. Pablo, ¿te respondimos o quieres que profundicemos en alguno de los puntos? De acuerdo, muchas gracias. ¿Alguien más tiene otra pregunta? Todo está claro, muchachos, nada que los inquiete. Bueno, listo, Camilo. Yo creo que si no tenemos más preguntas, pues podemos dar por terminada la sesión. Feliz tarde y que todos estén muy bien. Chao. Chao, Camilo. Chao, Ricardo, que estén muy bien. Muchas gracias. Chao, Angélica. Chao a todos.